Buen día, buenas tardes, buenas noches alumnos. Empezamos la clase número 3 del módulo 2, planificación y control de gestión, y lo que vamos a desarrollar es monitoreo y evaluación como parte del proceso de planificación que empezamos viendo en la clase número 1 y el tablero de control o de comando, más correcto es decir comando, como una herramienta moderna y muy práctica, completa para realizar estas dos acciones, monitoreo y evaluación. En la clase anterior vimos indicadores y vimos algunos ejemplos, según el tipo, sean de eficacia, de eficiencia o de calidad, o de economía. Eran 4 tipos los que habíamos visto y algunos ejemplos tenemos acá en la página 9 del material del tema 2, tienen estos ejemplos. Si eran lo que les pedía en el trabajo práctico. Bueno, un indicador de eficacia, por ejemplo, es el porcentaje de participantes que consiguen certificarse respecto del total de participantes, ¿sí? Otro ejemplo, talleres de capacitación realizados dividido los talleres de capacitación programados. Y esto también es un porcentaje. En el video de la clase anterior, un ejemplo que vimos era la cantidad de alumnos que aprobaban la diplomatura respecto del total de alumnos que rendían el examen o del total de alumnos inscriptos. Eran 2 porcentajes diferentes que podía calcular, y lo que les aclaraba en ese caso era que como el indicador tiene que cumplir ciertos requisitos, uno de los requisitos era hacer notas aclaratorias si uso palabras o abreviaturas que no todo el mundo conoce. Y en ese caso yo les decía de que lo correcto sería aclarar abajo qué es IPAP, porque no todo el mundo conoce lo que es IPAP. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más en detalle otros tipos de indicadores, porque vimos mucho de porcentaje que se pueden calcular y la manera de cálculo de ellos. Uno son los promedios. Bueno, fíjense, les puse una libreta de calificaciones, porque al promedio nosotros lo conocemos desde muy chiquititos, y nuestros padres, hayan estudiado o no el tema indicadores, también conocen un promedio. Saben cómo se calcula un promedio. Entonces, si yo quería saber, cuando era chica y todavía no había estudiado planificación y control de gestión, cómo calcular el promedio que había obtenido en biología, lo que hacía era sumar lo que había obtenido en el primer trimestre, lo que había obtenido en el segundo trimestre, lo que había obtenido en el tercer trimestre, y lo dividía en 3. Entonces, sumaba 9 más 8 más 8 dividido 3. Y ese era el promedio. ¿Qué es lo que hacía? Sumaba las notas y dividía en la cantidad de notas que estaba sumando arriba. Eso es el promedio. Y en particular, este es el promedio media aritmética, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando uno es chico, cuando uno era chico decía, bueno, saqué 8.33 de promedio, y en realidad lo correcto es decir, saqué 8.33 de promedio media aritmética, porque hay otros promedios, otros tipos de promedios, ¿sí? Uno, el más conocido, el más usado, es la media aritmética. ¿Estamos? Bueno, la mediana es otro promedio. Por eso les aclaro de que es importante cuando yo calculo este promedio, aclarar que es el promedio media aritmética. Eso es lo correcto, más allá de los usos y costumbres. Bueno, otro promedio es la mediana. La mediana lo que hago es ordenar los valores de mayor a menor, y lo que hago es dividir la cantidad de valores a la mitad. Y la interpretación es que desde ese número para arriba, el 50% de la población tiene esa nota, y del 50% para abajo tiene nota menor a esa nota. En un ejemplo práctico, para no hacerles lío, sería de la siguiente manera. Supongamos que el alumno obtuvo 998, 74. 99874.
En 8 está la mitad de la población. Entonces, la mitad de las notas, perdón. Entonces, lo que digo es que esos alumnos obtuvieron como nota el 50% de 8 para arriba y el 50% de las notas de 8 para abajo. ¿Sí? Bueno, veámoslo en este ejemplo. Acá, por ejemplo, en el primer trimestre el alumno tuvo 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 7 y 9. Si yo ordeno de mayor a menor, quedaría 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Perdón, acá sería 8, 9, 8, 8 y 7. ¿Sí? Entonces, busco dónde está la mitad. La mitad está acá. Entonces, acá cae un 9 y lo que se interpreta en la mediana es el 50% de las notas de este alumno es de 9 para arriba y el 50% de las notas obtenidas por este alumno es de 9 para abajo. Esa es la mediana. ¿Sí? Bueno, y veamos la moda, que es otro promedio. El promedio moda lo que nos dice es cuál es la nota que más se repite, en este caso del boletín. Entonces, acá, sin ordenarla, fácilmente veo que la nota que más se repite es 9, ¿sí? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nueves que obtuvo este alumno y tuvo 1, 2, 8 y un 7. Entonces, la nota que más se repite es 9. La moda, en este caso, es 9. ¿Sí? Es el número que más veces se repite. Eso quiere decir que se presenta con más frecuencia. ¿Sí? Lo digo en otras palabras, pero es exactamente lo mismo. Entonces, el promedio media, lo que hago es sumar todas las notas, o dependiendo de la variable que esté analizando, en este caso estoy analizando las notas, sumo todas las notas y lo divido en la cantidad de notas que he sumado arriba. Y ese es el promedio media aritmética. La mediana lo que hago es ordenar de mayor a menor y de mayor a menor cuento dónde está la mitad y digo, desde esa nota que me quedó en la mitad, el 50% de las notas de este alumno son de ese valor para arriba y el 50% de las notas de este alumno son desde ahí para abajo. ¿Estamos? Y en el caso de la moda es la nota que más se repite. Bueno, esos son promedios. Entonces, si en una pregunta de examen yo les digo que la nota promedio del alumno es tanto, si es una expresión correcta, y ustedes me tendrían que decir que no es correcta, porque yo debería aclarar qué tipo de promedio es. Bueno, ahora vamos a ver el porcentaje que lo usamos mucho de ejemplo en la clase anterior y en el trabajo práctico. El porcentaje, lo que hago es expresar un número como parte de cada 100. Cuando digo cada 100 me refiero al total de la población que considero como total, ¿sí? Porcentajes son el cociente entre dos variables en una misma unidad de medida. Eso es muy importante, que sea en una misma unidad de medida y en un mismo periodo de tiempo. ¿Sí? Bueno, en el caso del cuestionario que yo les pedía que hagan, se entendía que lo iban a hacer en un mismo periodo de tiempo, ¿sí? Así que no hacía falta que les haga esta aclaración. Bueno, en este caso, ahora, si ustedes lo van a desarrollar y monitorear a lo largo de varios años, sí tienen que tener en cuenta que el porcentaje se calcula siempre dentro de un mismo periodo. Entonces, si por ejemplo lo que quiero es, tengo como objetivo responder las solicitudes de ayuda social dentro del periodo establecido, el indicador que voy a utilizar es el porcentaje de solicitudes de ayuda social respondidas en el periodo, porque es lo que me interesa como objetivo realizar. Y acá, fíjense que tengo un universo que es mucho más grande de solicitudes recibidas. Y lo que yo quiero observar es las solicitudes respondidas, ¿sí? Respondidas que por supuesto fueron recibidas porque son parte de este conjunto más grande. En el caso del ejemplo que usaba en la clase anterior de los alumnos del IPAP, este universo serían todos los alumnos que se inscribieron. Y acá lo que me diría sería solamente los alumnos que aprobaron.
Otro universo que podía usar en ese ejemplo era el total de alumnos que habían rendido, y el universo a observar era el total de alumnos que habían aprobado, ¿sí? Entonces, arriba va el universo chiquito y abajo va el universo más grande, ¿sí? Entonces, número de solicitudes respondidas en el periodo 1 dividido el número de solicitudes recibidas, ¿sí? Abajo siempre es el más grande, multiplicado por 100 es el porcentaje. Este es un repaso de la clase anterior y lo pusieron muchos en práctica en las consultas que me hacían para el trabajo práctico 2. Vamos a pasar a la tasa de variación. Bueno, tienen remarcado lo más importante de todas esas oraciones. La tasa de variación es un cambio relativo en el tiempo, ¿sí? En el anterior, en el porcentaje, yo quería medir en un mismo periodo. En la tasa de variación, a mí lo que me interesa es comparar un periodo con otro. Entonces, si por ejemplo yo estoy entregando apoyos económicos todos los años y quiero saber si este año entregué más o menos que el año anterior, lo correcto sería usar una tasa de variación. Y en este caso lo que se hace es dividir el número de apoyos económicos entregados en el periodo T, ¿sí? O sea, en el periodo 1, por ejemplo, dividido el número de apoyos económicos en el periodo T menos 1. Entonces, si estoy evaluando el año 2019, ¿y por qué digo 2019? Porque el 2020 todavía no cerró. Acá debería tener el 2019 y abajo el 2018, ¿sí? Menos 1 por 100. Bueno, vamos a ver monitoreo y evaluación. Empezamos con el tema de esta clase. Como les comentaba en la clase anterior, hay una gran diferencia entre monitorear y evaluar, ¿sí? Cuando monitoreo solamente miro, recopilo, pero no me detengo a analizar esa información. La evaluación es la que se encarga de analizar esa información y ver cómo estoy respecto de lo que planifiqué, respecto de la situación del contexto, respecto de cambios que se hayan producido, cómo estoy bien, si estoy mal, si con un empujoncito llego, bueno, eso hace la evaluación. Esto me interesa que lo tengan súper claro, la diferencia entre monitorear y evaluar. Y este cuadro, posiblemente al momento del examen, yo evalué esto. Bueno, que a ustedes les quede claro que hay diferencias y que hay ventajas de realizar monitoreo y de realizar evaluación. Bueno, en el caso del monitoreo consiste en un examen continuo y periódico. Esas dos palabras son claves, continuas y periódicas. Monitoreos continuos y periódicos que se efectúan durante la implementación del proyecto en las etapas de inversión u operación, es decir, en la etapa de planificación, ¿sí? De implementación de la planificación y de planificación. Evaluación. La evaluación es una apreciación sistemática de una actividad, proyecto, programa, política. Se concentra en los logros esperados y alcanzados, examinando la cadena de resultados, procesos, factores contextuales y causalidad para comprender los logros o la ausencia de ellos. Fíjense cómo con esta imagen estoy conceptualizando ambas cosas. El monitoreo es un examen continuo y periódico. Miro constantemente. En la evaluación lo que hago es, me paro en el dato que obtuve, me paro en el momento de la planificación y digo, a ver, ¿qué es lo que yo esperaba? Yo esperaba que el total de alumnos aprobados sea el 90%. ¿Cuánto obtuviste? 70%. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio no hubo internet en varias zonas porque colapsó la red. Bueno, en el medio lo que pasó fue que hay muchos empleados que son del área de salud y seguridad y tuvieron que reforzar las horas de trabajo por la situación que estamos viviendo sanitaria. Entonces, fíjense cómo en el monitoreo obtengo el dato.
En la evaluación miro lo que tenía proyectado o lo que tenía programado o cuál era mi objetivo y lo comparo con lo que obtuve. Comparándolo con lo que obtuve, digo, ¿estuvo bien o malo el resultado? Más allá de la meta. ¿Está bien logrado o no? ¿Sí? Por eso es todo lo que me dice este concepto. Se concentra en el logro esperado y alcanzado. Entonces, lo que tenía propuesto y lo que finalmente obtuve como resultado. Y veo en el medio qué es lo que pasó. Y fíjense que acá hablo de factores contextuales. Bueno, tengo muchos alumnos que son de salud y seguridad y de desarrollo social y aumentaron los casos de coronavirus y tuvieron que reforzar sus servicios en el marco de esta pandemia. ¿Sí? Y fíjense cómo hablo de causalidad y esto me hace ir al árbol de problemas, donde tenía clasificado o tenía ordenado cuál era el problema y cuáles eran las causas y cuáles eran los efectos, ¿sí? Fíjense cómo todo se va relacionando. Bueno, las diferencias. Estas diferencias son comparando monitoreo y evaluación, ¿sí? Entonces, el monitoreo es un proceso continuo. La evaluación se realiza en periodos establecidos, mensualmente, cada trimestre, cada año. El monitoreo recoge la evaluación. El monitoreo recoge la información. La evaluación analiza esa información que recoge el monitoreo. El monitoreo solo observa esa información recogida, la observa, no la analiza. Ojo, ¿no? La observa. En cambio, en la evaluación observo la información, el contexto, lo comparo, veo todo, ¿sí? Para poder hacer un análisis y decir si estoy bien o si estoy mal, tengo que ver todo. Las ventajas de realizar el monitoreo es que retroalimento a la planificación. Las ventajas de hacer evaluación es porque a partir de esta información que obtengo en el monitoreo puedo tener mayor conocimiento para la toma de decisiones, garantizar procesos transparentes y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. Es muy importante esta ventaja del monitoreo, porque ustedes imagínense que yo hago una planificación para 4 años y mido recién a los 4 años. ¿Qué pasó en el medio? Y si no monitoreo, no voy a saber qué pasó en el medio. Es muy importante tenerlo como ejercicio y como hábito dentro de la organización. Bueno, acá gráficamente lo que es el monitoreo y la evaluación. Fíjense que acá empiezo a implementar la planificación, pero antes estuve en el proceso de diagnóstico y elaboración de la planificación, que es lo que vimos en la clase número 1, en el diseño de los objetivos, la priorización de objetivos, definición de metas. Acá digo cada cuánto voy a controlar. Acá empiezo a implementar la planificación. Y fíjense que el monitoreo, esta línea de puntos, es lo que me dice que es continua. Pero al margen de que sea continua, yo necesito sacar una medición acá, supongamos que es en un trimestre, sacar una medición acá, supongamos que es a fin de año, sacar otra medición acá. O sea, más allá de que continuamente yo estoy monitoreando, necesito hacer cortes periódicos para obtener la información. Obtener en el monitoreo. Y en la evaluación, lo que hago es analizarla. Y fíjense que la evaluación también tiene dos momentos. Para poder definir mis objetivos, yo tengo que hacer una evaluación, tengo que saber dónde estoy parada, ¿sí? Para decir que necesito aumentar la cantidad de alumnos aprobados, tengo que hacer una evaluación antes y saber si mis alumnos están todos en condiciones de aprobar, ¿sí? Y de acuerdo a esa evaluación que haga, modificar la meta o no, o cambiar de objetivo, ¿sí? Y la evaluación ex post es la que sucede una vez que yo ya empecé a implementar la planificación, es lo que hago con cada dato que me trae el monitoreo. Y acá es donde miro el dato obtenido y lo comparo con lo que me había propuesto. Acá miro el dato obtenido y lo comparo con lo propuesto, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia entre evaluación ex ante y evaluación ex post. En realidad, lo que me dice si es ex ante o es ex post es el momento en el que inicia la implementación de la planificación.
Bueno, esta clase es muy cortita. Vamos a ver tablero de comando. Tablero de comando, fíjense que acá yo les puse el tablero de un auto, porque en realidad es tablero justamente porque tiene muchas medidas juntas y con todas esas medidas juntas puedo tomar mejores decisiones. No tengo mediciones independientes una cosa de la otra. ¿Sí? Por eso se llama tablero, porque tengo toda la información concentrada en un lugar, relacionada una con otra, lo cual me da una perspectiva integral de lo que estoy monitoreando y de las acciones que voy realizando. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo de alumnos aprobados, si yo quiero que todos mis alumnos aprueben, pero no monitoreo la participación en la clase, no monitoreo la comprensión de los conceptos y aplicación práctica, si no monitoreo su grado de conformidad o disconformidad al momento de las consultas, si no monitoreo eso, difícilmente pueda saber si el resultado obtenido al final es bueno o malo, ¿sí? Entonces, este tablero de comando se lo conoce también como cuadro de mando integral o como Balance Scorecard. Al momento de la evaluación, como es múltiple choice, yo puedo usar cualquiera de estas tres palabras para hacer preguntas sobre el tablero de comando, ¿sí? Bueno, el cuadro de mando integral. Esta definición que ven acá la realizaron en el libro Norton y Kaplan, que son los creadores del tablero de comando. La contabilidad financiera tradicional trabaja solo sobre activos físicos. Sin embargo, son los activos intangibles los que permiten a una organización tener éxito, como por ejemplo productos y servicios de alta calidad, empleados expertos y motivados, procesos internos predecibles y sensibles, clientes leales y satisfechos. Esos son activos intangibles. Activos tangibles, maquinaria, rodado, inmueble, el terreno, los muebles que tengo en la organización. Entonces, en la administración pública sería, por ejemplo, bueno, ¿qué tengo como activo físico? El activo físico tengo la computadora, tengo el mouse, tengo el escritorio, tengo la oficina, tengo los armarios. ¿Cuáles serían los activos intangibles? Los activos intangibles serían las personas que están capacitadas, los procesos que están ordenados, la atención que uno brinda al ciudadano cuando viene por una consulta, si es buena y el ciudadano se va contento y satisfecho por la atención, más allá de la respuesta, todos esos son activos intangibles, ¿sí? El cuadro de mando integral lo que hace es combinar esa vieja contabilidad financiera con la medición de las capacidades competitivas a largo plazo, ¿sí? Bueno, y fíjense que hablé de contabilidad tradicional, hablé de activos, cosas muy propias de la administración privada. ¿Por qué? Porque el cuadro de mando integral surge de un ejercicio práctico que hicieron Norton y Kaplan en una empresa privada. El cuadro de mando integral parte de la visión y la misión de la organización. Contempla 4 perspectivas. Estas perspectivas son financiera, del cliente, de procesos internos, de la formación y crecimiento. Y nos dice cómo crear valor para nuestros clientes, en este caso, si hablo de una empresa privada, destinatarios, si hablo de nuestros servicios como empleados públicos, presentes y futuros, y la forma en la que debemos potenciar nuestros activos intangibles, los recursos humanos, los servicios, los procedimientos. Entonces, Norton y Kaplan crean este tablero de comando teniendo en cuenta 4 perspectivas. Estas 4 perspectivas, así, tal cual están, no son aplicables en la administración pública. Sí hay una adaptación para ello. Entonces, la adaptación que se hace es lo que para una empresa es la perspectiva financiera, para nosotros, los organismos públicos, es nuestra misión. ¿Por qué? Porque para las empresas es muy importante
obtener acciones, obtener dividendos, ganar mucha plata. Pero nuestra misión es el bien común. Entonces, lo que para una empresa, lo que para una empresa es la perspectiva financiera, para nosotros es la perspectiva de la misión. Lo que para una empresa es la perspectiva del cliente, para nosotros, como organismos públicos, tenemos la perspectiva del destinatario. Sí, tanto las empresas como los organismos públicos tenemos procesos internos, así que en ese caso la perspectiva tiene el mismo nombre. Y en las empresas también, en este caso solamente hice una adecuación, pero conceptualmente es exactamente lo mismo. Para las empresas tienen la perspectiva de la formación y el crecimiento. Para los organismos públicos también tenemos la perspectiva de formación y crecimiento o de recursos humanos, ¿sí? Entonces, si en una pregunta de examen yo les pregunto el cuadro de mando integral, por tener perspectivas del ámbito privado, no es aplicable al ámbito público. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque hago una adecuación de esas perspectivas y sí es aplicable al ámbito público. De hecho, en la bibliografía recomendada tienen un ejemplo práctico de una organización que implementó tableros de comando siendo del ámbito público. Entonces, las perspectivas del cuadro de mando integral para la administración pública son las siguientes. Perspectiva del destinatario. En este caso, lo que me voy a preguntar es cómo nos ven nuestros destinatarios. Para ello tengo objetivos definidos en la etapa de planificación, indicadores elegidos para monitorearlos y en comentarios lo que vamos obteniendo del proceso de evaluación. Para la formación y crecimiento, para esta perspectiva nos preguntamos cómo podemos mejorar nosotros para crear valor. En la perspectiva de proceso interno, ¿qué debemos mejorar? En la perspectiva de misión, ¿cómo lograr esa misión? Que también está explicado por la estrategia. Bien, y con esto ya estamos terminando la clase. Acá hay un ejemplo práctico y es lo que les voy a pedir como trabajo práctico a ustedes también, que realicen un tablero de comando y en realidad tienen que ser dos tableros, uno donde están trazados los objetivos en las diferentes perspectivas y los objetivos para el monitoreo de los mismos, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, lo que tengo acá son los objetivos de las diferentes perspectivas del Ministerio de Salud, el Hospital Eva Perón, para el año 2020. Y la estrategia que elijo, o que elige a modo de ejemplo, en este caso el hospital, es la mejora continua, es decir, la calidad. Bueno, recuerden que en la primera clase yo les decía que el objetivo para estar bien definido tiene que responder a qué cosa, cuándo, dónde, cuánto. Bueno, acá arriba yo ya puse dónde, Ministerio de Salud, Hospital Eva Perón. Ya puse cuándo, para el año 2020. Y esas son preguntas que ya están respondidas, por eso no las expreso en la definición de estos objetivos, ¿sí? Bueno, entonces, la misión, acá ustedes deberían, si van a seguir con el mismo ejemplo de la clase número 1, colocar la misión definida para la clase número 1. En este caso, yo a modo de ejemplo pongo que la misión del Hospital Eva Perón es brindar calidad en el cuidado de la salud, trabajando con vocación de servicio para el bienestar de la comunidad, ¿sí? Entonces, el cuidado de la salud, ¿de quiénes? De los ciudadanos, y lo que ofrezco es vocación de salud y bienestar a la comunidad. Destinatarios, los objetivos que me planteo en la perspectiva de destinatarios son disminuir las quejas de los ciudadanos. Fíjense que el objetivo lo que hace es mirarlo al destinatario, es mirar a esa perspectiva. Entonces, lo que hago es disminuir las quejas, o lo que me propongo es disminuir las quejas de los ciudadanos
por la mala atención en el sector administrativo, y otro objetivo desde la perspectiva del destinatario es lograr la cobertura del 50%, es ahí, de las guardias los fines de semana durante época invernal. Los objetivos desde la perspectiva de procesos internos es diseñar protocolos de atención al paciente para los 20 casos de atención posible. Otro objetivo en lo que respecta a procesos internos del Hospital Eva Perón es comunicar de manera eficiente el 100% de los protocolos de atención a pacientes, al paciente. Protocolos diseñados, por eso diseñados al final. Otro objetivo en lo que respecta a la perspectiva de recursos humanos es rediseñar el proceso de atención al paciente en guardia. Y desde la perspectiva de recursos humanos, lo que me propongo como objetivo es capacitar a todo el personal de las áreas administrativas en atención al ciudadano, con el fin de disminuir las quejas de los ciudadanos. O sea, las capacitaciones van a estar enfocadas a disminuir las quejas. Para eso tengo que conocer los principales motivos de quejas. Por otro lado, lo que voy a hacer es ofrecer al personal de guardia servicio de buffet, descansos compensatorios, traslados gratuitos desde su casa al hospital y viceversa. ¿Sí? Entonces fíjense cómo los objetivos tienen como fin, de alguna manera, responder a esas 4 preguntas que me hacía en las diferentes perspectivas. ¿Cómo mejoramos nosotros? ¿Cómo mejoro? ¿Qué mejoro de los procesos internos? ¿Y cómo le brindo al destinatario servicios de calidad? ¿Todo esto para qué? Para lograr mi misión. Y ahí vienen a tomar sentido estas flechitas. Porque fíjense que y las puedo ver en el sentido que baja o que sube, porque en realidad están relacionados. Entonces, si yo quiero brindar un servicio de calidad, para brindar el servicio de calidad, lo que voy a hacer es bajar las quejas. Para bajar las quejas, lo que voy a hacer es diseñar protocolos de atención y voy a comunicar a todo el personal esos protocolos de atención. Con estos dos objetivos, lo que yo voy a hacer luego es capacitar a todo el personal, ¿sí?, en la atención al ciudadano. Y fíjense que toda esta rama, todo tiene que ver con todo. Luego, para brindar este servicio de calidad, lo que voy a hacer es lograr la cobertura del 50% es ahí de las guardias los fines de semana. Para poder brindar la cobertura del 50% de las guardias, lo que voy a hacer es rediseñar un proceso de atención al paciente en guardia. Para eso lo que voy a hacer también es ofrecerle al personal de guardia servicios de buffet, descansos compensatorios, traslados, etc. Entonces fíjense que todo tiene que ver con todo. Y este es el valor agregado de un tablero de comando, que no diseño objetivos que no tienen que ver uno con otro, y no diseño indicadores, que es lo que vamos a ver en la diapo siguiente, que no tengan relación unas con otras, porque una cosa me va a ayudar a mejorar la otra y viceversa. Entonces, esto es lo que yo les pido como trabajo práctico número 3. Y el número 4 va a ser pedirles una conclusión nada más, así que en principio este sería la última elaboración que va a necesitar mucho tiempo de ustedes en lo que respecta a trabajos prácticos. Y fíjense que tiene que ver mucho con lo que ya hicieron en el trabajo práctico 1 y número 2, porque en el 1 les pedí la misión y les pedí los objetivos, y en el 2 les pedí que hicieran un ejercicio en la construcción de objetivos. Bueno, ese es el primer cuadrito que les pido, y el segundo cuadrito, que está relacionado con el primero, tiene que ver. Si yo me propongo como misión brindar calidad en el cuidado de la salud, el indicador tiene que medir eso, el nivel de calidad de servicio del hospital.
¿Cómo se calcula ese indicador? Cantidad de personas satisfechas sobre la cantidad de personas atendidas. Si lo multiplico por 100, ahí lo que tengo es el porcentaje de personas satisfechas, ¿sí? Bueno, en el caso del destinatario, fíjense que acá lo que me proponía era disminuir un 10% las quejas de los ciudadanos por mala atención, y el indicador que tengo es la variación del porcentaje de quejas de los ciudadanos por mala atención del sector administrativo de este año comparadas con la del año anterior o de este mes comparadas con la del mes anterior. En este caso, elijo el mes. Acá fíjense que lo que me propongo es lograr una cobertura del 50% de las guardias los fines de semana, y el indicador es porcentaje de cobertura de las guardias los fines de semana, que se calcula como la cantidad de personal de guardia los fines de semana sobre la cantidad de personal de guardia en día normal. Procesos internos. En procesos internos dije que lo que quiero es diseñar protocolos de atención al paciente para 20 casos de atención. Y el indicador en este caso es porcentaje de avance en el diseño de protocolos. ¿Cómo lo calculo? Cantidad de protocolos diseñados dividido la cantidad de protocolos a diseñar. O sea, abajo están los 20 que quiero diseñar. Fíjense que acá el objetivo es comunicar de manera eficiente el 100% de los protocolos de atención al paciente, y acá el indicador es porcentaje de protocolos comunicados de manera eficiente. Y acá la eficiencia se determina a través de una evaluación escrita. Entonces fíjense cómo yo digo que voy a evaluar una comunicación efectiva, pero ¿qué es lo que considero efectiva? Considero efectivo que hayan leído el mail, considero efectivo que hayan leído un cartel que puse en la puerta de entrada, considero efectivo que haya hecho circular un documento, una circular, por ejemplo, o qué es lo que considero como manera eficiente. Bueno, en este caso lo que yo elijo para decir que el personal está comunicado de manera eficiente es una evaluación escrita. Voy a hacer una evaluación escrita de los diferentes protocolos o puntos que se definen en el protocolo, y de esa manera me voy a asegurar que ellos están comunicados de manera eficiente. Bueno, en procesos internos también tengo el objetivo de rediseñar el proceso de atención en guardia. Y acá el indicador es el grado de avance o porcentaje, es lo mismo, porcentaje de avance en el diseño de proceso de atención al paciente en guardia. Y la fórmula de cálculo es la misma que de un porcentaje. Fíjense cómo uso diferentes nombres para un porcentaje. Bueno, y para terminar, en la perspectiva de recursos humanos tengo como objetivo capacitar a todo el personal de las áreas administrativas en atención al ciudadano. Y acá lo que tengo como indicador es porcentaje de personal capacitado, y ¿cómo lo calculo? Cantidad del personal capacitado dividido la cantidad de personal a capacitar. Y el último objetivo que tengo en mi tablerito de objetivos es ofrecer al personal de guardia servicios de buffet, descansos, traslados, etc. Y el indicador que me propongo para monitorear esto es el grado de motivación del personal de guardia con los servicios obtenidos. Y acá lo que hago es dividir la cantidad de personal de guardia motivado dividido la cantidad de personal de guardia en total por 100. ¿Cómo defino esa motivación? Al igual que acá yo defino qué es lo que es comunicación eficiente para mí, acá también defino lo que es personal motivado. Y en ese caso lo que puedo hacer es un cuestionario como el que ustedes hicieron en la clase anterior, y decir que voy a monitorear el grado de satisfacción a través de una encuesta de satisfacción, ¿sí? Bueno, esto que acabo de explicar acá es lo que les voy a pedir como trabajo práctico. 2 cuadros, uno con los objetivos y otro con los indicadores de ese objetivo. Bueno, esto
ya es para cerrar el tema monitoreo, evaluación, control, es cuáles son los problemas y limitaciones que tengo al momento de controlar. Bueno, ustedes saben que no cualquier organización está preparada para controlar. ¿Por qué no? Por la cultura organizacional, muchas veces, y eso lo vamos a ver en la diapo que sigue, muchas veces se cree que el control es para castigar o que el control es para encontrar culpables, y estas son una de las limitaciones, como por ejemplo cacería de brujas. Muchas veces cuando sucede algo, el indicador me dice que algo está mal, lo que se hace es buscar culpables en lugar de buscar soluciones. Es decir, si tengo una organización que cuando ve un indicador y ve que el indicador está arrojando un resultado no deseado, en vez de buscar soluciones para que ese indicador mejore y por ende logre el objetivo, lo que se hace es buscar culpables, estamos con una grave limitación al momento de controlar. Esparcimiento de responsabilidad. El proceso de control puede no ser demasiado específico e involucrar a todo el personal. Entonces, si en el caso anterior yo tengo un indicador y no sé quiénes son los responsables de que ese indicador se cumpla, y de pronto si algo anda mal, como no tengo identificado quién es el que tiene que lograr ese objetivo, sin buscar culpables, sino buscando soluciones, de pronto la responsabilidad puede ser de todos, y al ser de todos pueden quedar desmotivados por un mal resultado en ese indicador y reaccionar negativamente. Entonces fíjense que primero el sistema de control no tiene que ser para buscar culpables, sino para buscar soluciones. Además, tengo que tener en claro quién va a ser el responsable tanto de la ejecución del resultado como de la medición del resultado. Obsesión. Cuando el proceso de control se vuelve obsesivo, hay muchas infecciones. No solamente es costoso porque va a haber una persona dedicada solamente a controlar, sino que además que esa persona esté todo el tiempo controlando, encima, mirando, crea un ambiente, un mal ambiente laboral, porque baja la confianza o se tiene la percepción de que baja la confianza y hay límites en la libertad para actuar. Nostalgia. Bueno, el sistema pone demasiado énfasis en lo que pasó, que miro todo el tiempo lo que pasó en vez de mirar qué es lo que puedo hacer para corregir. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones en cualquier proceso de control? Como les decía anteriormente, la cultura organizacional. Si la organización, las personas que trabajan en ellas, el equipamiento con el que cuenta no está preparada para un proceso de control, tiene que trabajar, capacitar, una de las acciones es capacitar para que la cultura acompañe este proceso de control. Entonces, si las personas que trabajan en esta organización o en determinada organización creen que el control es para castigar, no estamos preparados. Lo que hay que hacer es salir de esa perspectiva y enseñarle a las personas de que controlar no es castigar, por ejemplo, ¿sí? Bueno, la falta de adecuación de los objetivos establecidos como condición previa para el control. Fíjense que para saber qué controlar, yo primero tengo que tener en claro qué es lo que quiero lograr. No puedo controlar todo, no es correcto controlar todo, porque controlar todo, aunque nos gustaría muchas veces, implica tiempo, mucho tiempo y recursos, otros recursos además del tiempo. Y fíjense que acá la herramienta de tablero de comando nos ayuda a tener en claro estos objetivos. El criterio profesional de las personas en la toma de decisiones puede ser erróneo o estar sujeto a sesgos. La capacidad de la dirección de eliminar o disminuir un control clave. Estas dos cosas las leo juntas porque están muy relacionadas. Y pasamos, esto ya es lo último, el trabajo práctico número 3, como les decía, consiste en que ustedes hagan estos dos cuadros, perdón, este no. Este y este cuadro. Lo pueden hacer en un Word, para eso yo les mando un modelito para que lo tengan y completen directamente, o pueden hacerlo en papel y sacarle una foto. Bueno, cualquier duda o consulta que surja lo vamos viendo durante la semana.
Hasta la próxima clase.